María Luján. Sinceramente es un día bastante incómodo, bastante inoportuno. Muchísimas gracias, María Luján. Para nosotros es muy importante tu presencia. Sinceramente nos es un cumplido. Muchísimas gracias por haber venido. Disculpanos el horario inoportuno y el día que no es el más conveniente. Quiero también agradecerle muchísimo a las legisladoras de la provincia y a las mujeres de la Unión Cívica Radical que están trabajando en este tipo de encuentros. Aquí arriba está Liliana Denot, que es legisladora de Chascomús, y Alejandra presidente del Consejo Deliberante de Saladillo. Detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre, y bueno, en este caso es Alejandro Armendáriz, el esposo de Alejandro. Bueno, las autoridades del partido que acaban de mencionar, Daniel García, que acabamos de saludarla, María Luján, Ricardo Sánchez y Emanuel, el presidente de la Juventud. Sinceramente quiero agradecerle muchísimo el encuentro. Para quienes concebimos a la política como una tarea que tiene por objeto luchar por la dignidad, bueno, es muy importante reconocer que la situación de la mujer es un capítulo fundamental, porque, bueno, la mujer, por ser mujer, curiosamente ha sufrido muchísimas discriminaciones y es víctima de muchísimas injusticias en el presente y a lo largo de la historia. Así que nos parece que esta es una actividad a la que no puede estar ajena los que se dedican a la política, los que se dedican a la lucha por la justicia. La política es una de las actividades que por lo menos debería dedicarse a luchar por la justicia. Les agradezco que hayan elegido la sede del comité, les agradezco a ustedes que me hayan invitado, de nuevo le agradezco a María Luján y no voy a decir nada más, solo esto. No, porque por supuesto, no solamente por el horario, sino porque no corresponde que sea yo el que hable, tienen que hablar ustedes. Me parecería, siempre siento lo mismo, cuando voy por ejemplo, a un lugar donde vive gente muy humilde, muy carenciada, contarles cómo sufren los carenciados me parece poco serio, casi una frivolidad. Bueno, en este caso, si le pusiera a hablar de las discriminaciones o de las injusticias que sufren ustedes, delante de ustedes, si a ustedes les quisiera contar lo que sufren ustedes, me parecería poco serio, poco frívolo y hasta desubicado. Así que mi única presencia aquí tiene que ver con escuchar, agradecerles y ponerme a disposición de todo lo que pueda seguir. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes mujeres. Quiero, como se hizo mención a varias mujeres, destacar a dos más que vienen haciendo una lucha diferente, digamos, en las que todavía no estamos muy comprometidos los militantes, al menos de la Unión Cívica Radical, y es la lucha gremial. Y acá quiero hacer mención a Ana Lara, que es concejal de Berizo, que es representante de ATE y que trabaja por los beneficios de los trabajadores de la salud. Y quiero hacer mención a Gaby, que allá está, que es miembro integrante de la OTR de la provincia de Buenos Aires. Bueno, empecé sin saludar. Buenas tardes a todos, disculpen las demoras. Yo quiero primero decirles en este día a las mujeres radicales que para nosotros realmente es muy grato poder encontrarnos en esta fecha, el Día de la Mujer, con una mujer como la que tenemos a nuestro lado. María Luján Rey, que no eligió estar donde está generando una lucha que tiene que ver mucho con el país en el que estamos viviendo. Y la verdad es que hace mucho tiempo que nosotros venimos repitiendo de que todavía esta democracia tiene muchas cuestiones pendientes, pero en este momento nosotros estamos viviendo un momento muy especial en el país y en la provincia de Buenos Aires a la que nosotros pertenecemos. La verdad es que sufrimos bastante con la ausencia del Estado, y esa ausencia del Estado la tienen que cubrir muchas veces mujeres como Margarita, que se disculpó, que tuvo un problema, que al final no pudo llegar,
Alejandra conoce porque Alejandra estuvo comunicada con ella. Y tenemos también esta cuota de injusticia social pendiente, decía, de esta democracia que hoy nos lastima a todas, que no nos deja, seguramente no deja dormir a ninguno de los que estamos aquí, porque somos todos gente comprometida con la cosa pública, en una Argentina que ha cambiado la escala de valores y que de pronto valores como el respeto, la solidaridad, la decencia, la bondad, el amor han pasado a un segundo plano y hoy vivimos en una sociedad crispada, con poca tolerancia con el otro, con indiferencia, que debe ser el peor de los sentimientos que puede albergar una persona, porque hasta el odio es mejor que la indiferencia, porque por lo menos constituye un sentimiento. La indiferencia es nada. Y bueno, y este contexto hace que nosotros nos propongamos permanentemente esta lucha que debemos dar. Hemos elegido el partido, pero este contexto también hace que muchas veces, por las injusticias, tengamos gente que, como decía hoy, no eligió el lugar donde está, pero tiene que estar luchando, como es el caso de María Luján. Así que nos pareció que en este nuestro día, que en realidad este día está signado también por una tragedia concretamente, que en este día estuviera María Luján, y no con el ánimo de transmitirnos cuestiones que nos puedan angustiar, sino con el ánimo de transmitirnos que hay que dar la lucha todos los días y que no solamente la tenemos que dar en aquellas cuestiones vinculadas al género, mujeres, porque en realidad este derecho que debemos, los derechos que ejercen las mujeres están ejercidas en el contexto general. Por eso nosotros también tenemos que luchar por todos aquellos temas de agenda pública que generan condiciones para que se puedan ejercer plenamente los derechos de la mujer. Así que nosotros, agradeciendo la presencia nuevamente de María Luján, diciéndole gracias por darnos este momento, vamos a escucharla a ella, vamos a agradecer al presidente del comité que nos acompaña hoy, a todos los miembros de la mesa, al presidente de la Juventud, y decirles que la pretensión de estas mujeres que seguir reuniéndose es hacer escuchar su voz, organizarse para hacer escuchar su voz. La política debe nuevamente impregnarse de la mirada de la mujer. Una mujer no puede hacer que todos pensemos que la cuestión pública no sea para la mujer. Yo no quiero nombrar, no quiero hacer nombres propios, pero digo que todas las reglas tienen su excepción, pero las mujeres humanizan la política, mujeres. Entonces nosotros tenemos que trabajar fuertemente porque en este momento nuestro país y nuestra provincia necesita de valores fuertes, de mirada femenina, de aquellas cuestiones de las que no tenemos que hablar porque todas las conocemos, las sentimos y las ejercemos. Habrá que hacerlo con más fuerza. Nos convocamos al esfuerzo y ahora sí, con un fuerte aplauso la vamos a recibir a María Luján para que nos cuente su experiencia y nos llene de energía para seguir trabajando para adelante por un país y una provincia mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, por las palabras hacia mí. No me molesta estar acá un domingo. Hubiera sido más fácil si hubiéramos tenido trenes, pero no tenemos. La verdad es que entiendo que hoy, Día Internacional de la Mujer, entiendo que este día se refiere a mujeres comunes y corrientes que pelean por una igualdad de derechos con los hombres. Y yo no soy más que eso, una mujer común y corriente. Ni siquiera soy
como lo son ustedes, militantes que han decidido participar activamente en la política. Yo soy una mamá, soy una profesora, me desencanté en la adolescencia de la política partidaria, me alejé y de ahí en más, ama de casa, mamá, abuela, tía, amiga, hasta la tragedia de Once. Y a partir de la tragedia de Once, en donde pierdo a mi hijo, Lucas, entendí que tenía que seguir cumpliendo una obligación como mamá para con él y que era luchar por justicia. Es una obligación como mamá, entiendo que es una obligación como ciudadana y en esa lucha estoy todos los días. No elegí lo que me sucedió, sí elegí qué hacer con eso. Y es cierto que podría haberme quedado llorando en mi casa. Para mí no fue una opción. No fue nunca una opción porque tengo otra hija, porque tengo una nieta que me dejó Lucas, porque estoy viva y porque vivo en un país del que no pienso irme y porque quiero pensar que mañana mi hija puede subirse un tren y llegar tranquila a destino. Entonces no era opción quedarme llorando en casa y no era opción no salir a reclamar lo que considero que es justo. Y lo que considero que es justo es que los responsables de una tragedia previsible como fue la tragedia de Once sean enjuiciados, condenados y encarcelados. Y también lo que considero que es justo es que estas cosas no se repitan. Y para que no se repitan, no solo se necesita un punto de inflexión en la justicia de nuestro país, que por primera vez poderosos económica o políticamente sean enjuiciados y condenados, sino que aparte es imperioso, para decir que se hizo justicia, tener un servicio de transporte público digno y seguro. Esta lucha es larga, es muy despareja, es muy desigual. Nosotros somos familiares y el tren es un servicio de transporte público nacional. Por eso los funcionarios encargados eran del Ejecutivo Nacional. Eso hace que ellos tengan un poder que nosotros obviamente no tenemos. Y quienes tenían la concesión de ese servicio de tren son empresarios muy poderosos, amigos también del Ejecutivo Nacional, que no solo tenían los negocios del tren, sino que siguen manteniendo hasta el día de hoy diferentes negociados, lo cual también nos pone en una situación de desventaja. Pero nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. Lo que sucedió, sucedió, por más de que lo ignoren, lo callen, lo quieran tapar, lo ploteen o pongan fotos de trenes nuevos. Los 52 muertos de la tragedia de Once están. Y los familiares pidiendo justicia también. Y somos personas comunes. La mayoría de las que conformamos el grupo somos mujeres, o mamás, o hijas, hermanas, y todas mujeres comunes, con una vida común, pero que aprendimos a leer expedientes, que aprendimos a manejarnos en Comodoro Pi, que aprendimos a vivir con un dolor infinito, intransferible, y que nos va a acompañar el resto de nuestros días, pero que tenemos muy claro que nuestra lucha es inclaudicable, que
que nuestros muertos no tienen precio, que no pertenecían a un partido o a otro, que no eran de un club o de otro, había de todo. Y entonces entendimos que así como la corrupción nos mató a 52 inocentes sin fijarse a qué club pertenecía o a qué partido pertenecía, entendimos que la justicia que nosotros pedimos y la bandera que nosotros levantamos para nuestra lucha también tiene que estar ajena a los intereses políticos partidarios. Creo que la justicia es tal como cualquiera de los derechos por los cuales salimos a pelear y que consideramos que son derechos humanos. Y la verdad es que en esta lucha que ya lleva 3 años es duro y es difícil y es doloroso muchas veces cuando intereses mezquinos intentan manchar nuestro camino, tildándonos de opositores, de golpistas. Yo admiro a cada una de ustedes que elige la militancia. Lo repito, a mí me molesta muchísimo hasta el día de hoy escuchar que me digan mercenaria, golpista, tarancha fue el último, ¿no? Tarancha, no sé, de todo, me han dicho de todo. Y la verdad es que me molesta, pero no porque me genere ningún tipo de dolor. Yo sé quién soy y yo sé lo que quiero, y yo quiero justicia por mi hijo y quiero justicia por los otros 51. Pero me duele el país, me duele qué clase de persona cree saber cómo es estar en mi lugar o cómo es estar en el lugar de cualquiera de los familiares de la tragedia de Once. Y esto se repite con los familiares de la tragedia de Cromañón, de Ecos, de AMIA, de la Embajada, de la explosión de Rosario, de los inundados de La Plata y de todos. Me duele cuando alguien piensa que una lucha como la nuestra se compra o se vende. Me duele, porque creo que esa persona entonces sí le está poniendo un precio a la vida de su hijo. Creo que si estuviera en mi lugar sí sabría por cuánto arreglaría o por cuánto no. Me duele cuando se juzga a base de prejuicio el accionar de los otros. Yo hace unos días presenté un libro que escribí después de la tragedia y una de las cosas que decía ese día era precisamente, siempre se escucha que no hay manual para ser papás, que no hay manual para aprender a ser mamá, y sin embargo a veces yo escucho y pareciera que hay algún manual que no conseguí yo comprar en ningún lado, que es el que dice cómo tiene que actuar una mamá víctima de una tragedia previsible, porque muchas veces entiendo que otros pueden opinar si uno llora mucho, si llora poco, si va acá, si va allá. Yo estoy orgullosa del camino recorrido con los familiares. Y así como estoy orgullosa de estar hoy acá compartiendo con ustedes esta tarde y de tenerlo a Ricardo al lado mío. Pero también sé que si tuviera a mi hijo en mi casa, yo no estaría acá, no tendría un libro, no hubiera ido a Roma a ver al Papa. Yo no me olvido de eso. Y también tengo muy claro que si a mí me hubiera gustado salir en la tele y hubiera buscado la manera, qué sé yo, Guandanara lo consiguió, yo podría haberlo hecho. Si hubiera querido ocupar algún cargo en la función pública, me hubiera dedicado a trabajar para hacerlo. Yo hago y soy en mi vida lo que quiero ser.
lo único que no hubiera elegido es ser mamá de una víctima. Yo elegí ser mamá de 2 hijos. Por eso duele, pero duele el corazón social, duele saber que tenemos por delante una gran pelea, precisamente con lo que decía, ¿no? Con la falta de valores. Empezar a transmitir valores, a transmitir valores que nos permitan poner las cosas cada una en su plano. Hay cosas que son mucho más trascendentes que otras. Nadie puede pretender que todos pensemos igual. Y nadie puede pretender que no tengamos ningún tipo de diferencias. Al contrario, bienvenidas las diferencias. Uno con las diferencias aprende, se pule, se desarrolla, crece. Está buenísimo ser diferentes, pero hay cosas que tienen que ser para todos. Y la justicia, el decirle no a la impunidad, no a la corrupción, eso tiene que ser común a todos, tiene que trascendernos a nosotros. Y en eso es en donde estamos, en ese camino de lucha por justicia, no para uno, no para el otro. A mí nadie me devuelve a Lucas, yo lo sé. Pero más allá de que esto sin duda se dirime este año, esta pelea jurídica se dirime este año con un año que será de sentencias y que no tenemos dudas serán condenatorias. Tiene que haber un repudio social a la corrupción, tiene que haber un repudio social a la injusticia, tiene que haber un repudio social a la utilización de una tragedia que costó vidas para una campaña proselitista. Esto habla mal de todos los que permitimos que estas cosas pasen. Y la verdad es que entiendo que eso solo con gente que realmente sienta un verdadero compromiso. Yo en estos años conocí mucha gente comprometida, afortunadamente sin tener que vivir una desgracia. Yo siento un compromiso de acompañar y por eso acompaño a cada uno de los familiares de víctimas que vienen peleando desde antes y lamentablemente he visto sumarse en estos 3 años otros familiares. A mí me genera mucho dolor ver que en nuestro país los que salen a marchar para pedir justicia son los mismos que enterraron un hijo. Y los que no enterraron ningún hijo lo miran por la tele y dicen, uy, mirá cómo marchan. Los que perdieron todo en una inundación son los que tienen que salir a pedir justicia. Y otros se sienten re buenos porque le tiraron un par de ropa que ya no usa nadie en casa y nada, y soy re solidario porque los ayudo. Entonces me parece que hay también un compromiso muy grande de mirarnos, de ver las marchas de cada familia, nosotros no marchamos, pero los actos, las marchas de Cromañón, los actos nuestros o cualquiera, digo, hay tantas causas para acompañar y nunca van a quedar en el día justo, en el horario justo, a la vuelta de mi casa, que no tenga que gastar en colectivo, pero la tragedia tampoco llega al día justo, ni elige a quiénes, y no sé, cuando yo veo tanta indiferencia como recién mencionaba, digo, ¿qué los hará creerse inmunes, no? ¿Qué les hará creer que nunca les va a pasar? Y entonces entiendo esto, que hay un cambio para proponer y que tiene que empezar por uno. Porque si yo no voy a acompañar a los familiares de Cromañón porque me queda lejos, porque justo 30 de diciembre estoy haciendo las compras para el fin de año, o a los familiares de Once porque viste 22 de febrero, un calor, la plaza, viajar.
pero sí soy capaz, por ejemplo, de tomar un colectivo para ir a un recital gratis, porque es gratis. Digo, en estas cosas, en estos pequeños detalles, que pueden ser cambios individuales, es de donde después se va generando un cambio que nos permita a todos confiar en que vamos a tener un país mejor. La resignación no es buena. El siempre pasó lo mismo nos deja en un lugar horrible. Yo no me olvido el 25 de febrero del 2012, el dolor de despedir a mi hijo sumado a la palmadita en la espalda, y en este país nunca pasa nada. Y acá nadie va a ir preso. Eso es horrible porque uno se siente solo, porque uno se siente que no tiene nada más para hacer. Y la verdad es que si los familiares de 11 hubiéramos sentido eso y nos hubiéramos quedado con esa palmadita en la espalda y llorando en casa, hoy los trenes chinos no estaban. Y hoy Jaime no estaba enfrentando un juicio oral y público. Ni Schiavi ni De Vito estaría temblando por si no lo llaman a declarar. Yo les agradezco, las felicito por el compromiso, por las ganas, por tener esperanzas. Nadie se pone a militar si no tiene esperanzas de que las cosas puedan ser diferentes. Así que el solo hecho de arrancar, y sí me parece que un compromiso que hay que mantener, más allá de a dónde se llegue, uno tiene que mantenerse siempre siendo una buena persona que cultiva valores humanos. Será buen funcionario, buen docente, buena mamá, buen barrendero, lo que quiera ser. Una persona que se olvida de los valores y que cree que ser un funcionario público es un pasaporte a la impunidad está equivocada. Y el resto de la sociedad tiene que marcárselo. Muchas gracias. Sí, nosotros vamos a despedir a las autoridades partidarias, agradeciéndoles nuevamente su pregunta, y María Luján se va a quedar con nosotras a responder algunas preguntas. Gracias, ¿sí? Bueno, no, María Luján me dijo que respondía preguntas, así que sentémonos y un minutito más. Antes de... La verdad que cuesta estar sentado. Antes de seguir con las preguntas y aprovechando Ricardo, que te quedás, vamos a hacer la entrega a María Luján de un presente que en realidad nos recuerda a todas nosotras en manos del presidente del partido, Ricardo Alfonsín, y léelo si querés, Ricardo. Bueno, María Luján es una cosa muy modesta, pero simboliza todo el respeto, el cariño y la admiración que sentimos todos nosotros por vos, que además con lo que nos acabas de decir, nos demostrás por todo lo que te digo recién, demostrás que no estamos equivocados y con el que estamos, que sos una gran persona y no luchador. Las mujeres radicales de la provincia de Buenos Aires agradecen a María Luján Rey y la acompañan en su lucha. Bueno, Ricardo Rosito, presidente de Es que tuvo que aprender a ser también fotógrafa, todo hay que aprender. Bueno, María Luján está a disposición. Gaby.
ante el desánimo, ante las no ganas, ante el ver que estamos luchando por el bien común, no nos acompañan. ¿De dónde sacamos fuerza? ¿Cuál es la motivación? Mira, la verdad es que yo cuando decidí luchar por justicia, lo hice yo, en mi interior. Y yo dije, yo voy a luchar por justicia y hasta que no llegue el juicio y sean enjuiciados y condenados, no voy a parar. Afortunadamente, el papá de Lucas pensaba lo mismo y otros familiares pensaban lo mismo. Pero la verdad es que yo, en el momento en que lo decidí, no me importaba nada lo que decidiera el resto. Y hoy sigo igual, no me importa nada si me acompañan o si no me acompañan. Yo voy a seguir igual. Yo entiendo que los cambios se producen a partir de uno y que yo cambio, yo voy a hacer tal cosa y el resto automáticamente o se engancha o bueno, se quedará esperando, en algún momento se enganchará. Ahí es algo que muchas veces pienso, porque a veces por ser mamá de una víctima, la gente como que te acompaña porque qué pena, ¿viste lo que te pasó? O le da lástima. Y la verdad es que a mí eso me apena. Me apena que se piensan que me acompañan a mí. Digo, la lucha por justicia es para cada uno de los que lucha. Entonces, como que entiendo que cuando acompañan desde ese lugar, desde, uy, pobre, la madre, vamos a acompañar, en realidad eligen equivocadamente, eligen pensar que están haciéndome un favor a mí, cuando a mí no me hacen ningún favor, porque yo tengo claro que luchar, voy a luchar hasta el último día. La perseverancia, el no permitir que otros te marquen ni el rumbo, ni los tiempos. A mí me han dicho, pero gente que yo sé que me quiere mucho, gente de la familia. Ay, nena, acá no va a pasar nada. Vos te pensás que alguno va a ir preso. Ay, nena. Y la verdad es que yo no me quedé con eso. Seguí con la decisión que yo había tomado. Que reitero, genial que muchos familiares habían tomado la misma decisión. Pero sé que todos lo tomaron desde el mismo lugar, de decir, yo voy a hacer esto, no importa si vamos 100, 20, 2. Y mucha de esa gente que en un primer momento pensaba que no, cuando la tragedia de Once llega a juicio oral en menos de un año, tiempo inédito para la justicia de nuestro país, cuando tenemos procesados no solo al maquinista, sino 5 funcionarios del gobierno nacional, empresarios, hay un montón empezaron. Y entonces vos ves que bueno, qué bueno que yo no me quedé con eso. Cuando uno decide a dónde va a ir, sin duda van a aparecer obstáculos. Pero me parece que la determinación de uno es lo que permite saber si realmente quería llegar a ese lugar. O si al primer obstáculo desistimos o nos dejamos vencer, entonces en realidad no sé si estábamos tan decididos a dónde queríamos ir. Yo creo que como obstáculos hemos tenido que no nos acompañen. Bueno, no tanto. Cuando uno ve otras marchas, otras familias, otras causas, los familiares de Once nos hemos sentido bastante acompañados, muchos más que otros. Pero, qué sé yo, obstáculos fueron tratar de comprar voluntades y lo superamos. Ofrecernos cargos públicos, lo superamos. Esto que decía recién, cuando te injurian, cuando vos decís encima tengo que aguantarme que me digan, y bueno, ¿a mí me suma? No, no me suma. Entonces lo que no suma, ¿para qué cargar? Yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, pero nada, me parece que hay que tener convicción y creer en uno, solo en uno. Uno no puede traicionarse a uno mismo.
Entonces, si uno decide a dónde va a llegar, pase lo que pase, uno tiene que seguir para ese lugar. Una pregunta que nos hace. Todos sabemos lo que informativamente ocurrió, pero quería preguntarle si además de lo que sabemos todos, pudieron investigar o averiguar qué otra cosa ocurrió, si hubo más aparte de lo que sabemos. Bueno, estamos en un juicio con 29 procesados, lo que da cuenta que después de una investigación llevada a cabo por el juez instructor de la causa, el doctor Bonadío, con el fiscal, y sabiendo que todos los procesados, estos 29, han presentado todo lo que la ley les permite para no llegar nunca al día del juicio, igual llegaron, es decir, no fue que Bonadío dijo y lo sentaron en el banquillo. Bonadío, hubo una sala federal, hubo una cámara de casación, presentaron todo lo que pudieron, igual les llegó el 18 de marzo del 2014 y están desde ese entonces en audiencias de juicio oral y público que termina este año. ¿Por qué 29 personas? Porque aparte del maquinista, que lo que trasciende por las noticias es que los frenos andaban divinos, andaba fantástico, y Marcos Córdoba era borracho primero, se quedó dormido después, tenía epilepsia en otro momento. Más allá de todos esos trascendidos, en las pruebas no tiene alcohol en sangre, no tenía enfermedades preexistentes, cosa que aclaro, así dicen las pericias, así lo dicen las pruebas, ¿no? Pero aclaro porque también está piola saber, si hubiera estado borracho, ¿de quién era la responsabilidad de que un tipo maneje una formación con un borracho, ¿no? Más allá de eso, hoy estamos escuchando a los peritos técnicos. La verdad que las pericias técnicas que se hicieron muy mal, y esto lo digo yo a título personal porque es una apreciación mía. Yo entiendo que esas pericias se hicieron pensando en la justicia argentina que tenemos y que hacerlas rápido porque total acá lo van a meter en cana al maquinista y listo. Las pericias se hicieron inmediatamente después del choque del tren. Schiavi se creía intocable y bueno, ¿qué pasó? Hoy cuando se revisan las pericias tienen muchísimos puntos oscuros, pero muchísimos, que no saben explicar los peritos. Hemos escuchado peritos de parte de la CNRT, del maquinista y de la Secretaría de Transporte. Empieza mañana a declarar los peritos técnicos oficiales. De todos modos, hay cosas que son insalvables, pero hubo un perito de parte de la CNRT, que aparte es funcionario de la CNRT y que sigue trabajando, el ingeniero Fagiani, que declara por ser funcionario de la CNRT y por ser perito. Entonces se desdobla su testimonio en 2 días. En una audiencia, cuando declara como funcionario, él explica todo lo que la CNRT hizo, explicándole a TVA que no hacía nada y lo mal que se desempeñaba TVA, ¿no? Que no cumplía, y las multas y los llamados de atención. Bueno, TVA era un desastre y la CNRT hizo todo para decírselo. Al otro día declara como perito de parte de la CNRT. Estaba divino el tren. Estaba fantástico, no tenía nada, todo funcionaba. La verdad es que hicieron una pericia por un tren, ellos hacen una explicación en la pericia por un tren que tenía 8 compresores. En la pericia los gráficos muestran que tenía 4, él no sabía explicar, pero agotado ya después de 6-7 horas de declaración, en un momento dice: bueno, está claro que ninguno de los 52 murió por el choque. Todos los muertos fueron por el acaballamiento de los vagones.
Y el acaballamiento de los vagones no se daría si la estructura de los vagones no cede por estar podrida. Entonces, ese era el perito de la CNRT. Entonces, nosotros entendemos que está quedando demostrado. No, nunca lo hicimos, no lo vamos a hacer, no exculpamos a Marcos Antonio Córdoba, el maquinista de la formación, por el error que pudiera haber cometido. Entendemos que tiene una responsabilidad diferente. Puede ser responsable de haber chocado el tren, por impericia, por lo que fuere. Ahora, si él hubiera chocado contra un parachoque de condiciones, un tren en condiciones y con la cantidad de gente que tiene que viajar en un tren, no estaríamos hablando de fallecidos ni de víctimas fatales. Por lo tanto, los muertos le corresponden a la desidia de haber dejado años un tren sin mantenimiento. El vagón donde viajaba Lucas había recibido su última revisión general en el año 1996. Nunca más se lo volvió a revisar. Eso es la tragedia de Once. Por eso la tragedia de Once, entendemos, se hubiera evitado si la tragedia de Castelar, ustedes se acuerdan, el colectivo, bueno, ahí ¿qué pasó? Murió el colectivero. Listo, cerramos ahí. ¿Quién tuvo la culpa? El que se murió, que tampoco se puede defender. Pero si se hubiera investigado por qué un colectivero decide cruzar una barrera baja, se hubieran enterado que esa barrera siempre estaba baja y que tenía un guardabarrera, que ese día no se quiso quedar a esperar que venga el relevo y se subió al tren que después atropella el colectivo. Vio que venía el tren, se fue, dejó la barrera sin guardabarrera y el tren se lo lleva. Digamos, si esa tragedia hubiera sido investigada profundamente, seguramente no hubiéramos llegado a la tragedia de Once. No, por favor. Beatriz. Bueno, te puedo decir que prácticamente tengo el mismo sentimiento que tenés vos, en otras circunstancias, pero también me tocó en la vida entrar a la dosis, ¿sí? Muy jovencito. Acompañarte es sentir lo que estás sintiendo, en parte, tu indiferencia. Pero a pesar de ello, cuando la gente siente que somos pobres o que se apena de nosotras, no se da cuenta la fuerza, el impulso y el motor que tenemos desde dentro. Más que hacerte una pregunta es agradecerte, porque viéndote, si bien no pude estar en la plaza, pero te seguí a través del televisor, no digo que no seas una militante política, pero cierto es que sos una militante de la vida y lo estás demostrando en cada actitud, en defender. ¿A qué mujer cuando tiene a su hijo muerto, si le dijeran, hace esto y te lo devolvemos, aunque sea para tenerlo 2 minutos, qué corazón de mamá no lo haría? ¿Sí? Estás haciendo todo lo que debes. Muchísimas gracias porque impulsás. Yo lo siento por mis hijos, por Gonzalo Damián y por Pío, ¿sí? 22 y 16 años. Un chico, pero son los que me impulsan. Radical fui siempre, pero ellos también siguen militando conmigo. Y desde ahí es donde sacamos la fuerza. Gracias. Bueno, vamos a despedir a María Luján diciéndole nuevamente muchísimas gracias, que ha sido un placer compartir con ella el día de hoy y que nos enorgullece una mujer como ella, especialmente en este día. Muchas gracias al presidente del comité, que la va a acompañar a María Luján, porque nosotros nos vamos a quedar un ratito más para charlar un poco entre nosotras. Bueno, gracias. Bueno, yo la acompaño a María Luján y me despido de todos ustedes otra vez, o por primera vez, porque antes los saludé. Los felicito realmente por el encuentro. Gracias por haberlo organizado acá en el comité de la provincia de Buenos Aires y gracias por haberse ocurrido
invitar a uno quien es un símbolo de la lucha por la justicia, que ha ocupado este lugar, que representa esto a pesar de ella misma, pero que lo está haciendo de manera ejemplar para todos y todas. Muchísimas gracias por haberme invitado, María Luján.